antecedieron con ciertas personas involucradas del medio, que tienen bastantes seguidores, etcétera, ¿no? Han hecho que la población esté un poquito reacio a cierta información a entregar. Pero por lo general, todo bien. Ya. ¿No ha tenido problemas de que no la dejaban hacer la entrevista? Alguna gente no. estaba susceptible de dar alguna información, pero en general creo que han recibido a todos los agentes censales, ¿no? Personalmente me tocó mi barrio, entonces, como me vine de La Paz a censar aquí a Santa Cruz, me recibieron mis vecinos bien, así que por lo general a mí me abrieron las puertas porque son mis vecinos y los conozco. Claro. No sé con las otras personas, pero algunos no querían dar el apellido, otros que son mis vecinos al frente de la casa me dio toda la información, digamos. Pero otros que estaban a la vuelta, no, solo el nombre les doy, digamos. Yeah. Listo. Pero por lo general todo bien. Qué bien. Nicole, ¿cómo le ha ido? La verdad fue una jornada interesante, ingeniero. Se pudo censar a todos. Algunos llegué muy temprano, parece. No me habrían estado durmiendo. Tuve que volver a pasar. Pero después todo bien. El mismo tema que con la compañera, había susceptibilidad. No querían dar los apellidos ni las fechas de nacimiento también. Pero aparte de eso, creo que todos colaboraron bien. Me invitaron torta de chocolate, sodita, refresco. Excelente, y como dicen, mis vecinos ya me conocían, aunque sea de vista, y fue una buena jornada. Terminamos un poco tardecito porque faltaban censistas en mi zona. Yo tuve que cubrir 2 sectores, pero se pudo y más bien, y ahora está la información. O sea que tuvo que hacer el trabajo de 2 agentes censales prácticamente. Ajá, así es. Mire usted. ¿Quién más ha estado trabajando ahí el día sábado? Buenas Miriam, noches. adelante. Después Luis. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Sí, yo también estaba participando como voluntaria, ¿no? Pero en esa oportunidad se me dio el ser supervisora. Entonces estaba a cargo de 5 agentes censales. Más bien no tuvimos mucho problema. Al final solo un agente censal tuvo un problema en una casa donde alquilaba, y el mismo problema que no querían dar el apellido. Entonces, normal, le dije que proceda nomás con lo que quieran dar la información. Y no fue bien. Sí, yo me tuve que quedar hasta el final porque tenía que revisar cada cuestionario y todo, dejarlo con los resúmenes y todo, pues no, pero no fue bien. Había un colega, Luis. Gracias, Miriam. Buenas noches, ingeniero. ¿Usted trabajó también? Sí, estaba participando también. Más bien aquí en mi barrio nomás me ha tocado, entonces casi no tuve muchos problemas. Solo teníamos un problemita que no había muchos así participantes, faltaron, entonces lamentablemente 2 sectores es lo que me ha tocado, entonces pues, hasta tarde estaba también, hasta 6 de la tarde estaba. Mire usted. Mire, o sea que te ha hecho realmente el trabajo de 2 agentes censales. Exacto. Mire. Bien. A ver, ¿quién más ha estado trabajando duramente el sábado? Yo, ingeniero. María Luisa, adelante. Sí, yo trabajé, de mí fue ligero. Terminamos a las 1 de la tarde y todo bien. Bien, excelente. Bueno, los felicito porque esta es una tarea que va a dar, ojalá, los resultados más cercanos a la realidad. Creo que en general esa susceptibilidad de dar nombres, apellidos o edades es un poco el marco de la desconfianza de que no se utilicen bien la información, ¿no? Empezó a correr el rumor de que podían dar datos para cobrar impuestos o no sé qué otras cosas. Entonces mucha gente decidió no dar su apellido o dar cualquier otro apellido, ¿no? Pero en general lo importante es saber lo que dice el censo, cuántos somos
cómo vivimos y a qué nos dedicamos. Ojalá que la información sea procesada rápidamente y pueda servir, porque esa es la base de toda la información del país. Entonces, podrán imaginarse, para los estudios de mercado es fundamental saber las poblaciones, las edades y dónde se encuentran viviendo las personas. En fin, esa es una información que por eso se la hace a nivel internacional cada 10 años, porque se supone que los países utilizan esa información para fines de planificación de servicios, oferta de una serie de, sobre todo, servicios y de políticas públicas, ¿no? En fin, bueno, me alegra mucho que hayan tenido una buena experiencia. En mi caso, era una pareja joven que vive en el mismo edificio, entonces eran vecinos muy simpáticos, muy agradables, y los estaba conociendo recién. Ellos se habían trasladado recién y se anotaron como agentes censales. Ha estado una jornada tranquila, así que, bueno, me alegra mucho de que ya hemos superado esa fase y que la información sea la correspondiente pronto. ¿Alguien tiene ahorita su parte de mercado presentación para darle una miradita o cómo les ha ido? ¿Quiere unirse? ¿Quién quiere? Espérame. Sí, ¿quién puede o quiere exponer para que podamos comentar? ¿Alguien ha visto la parte de ingeniería? ¿Alguien ya tiene la parte de ingeniería? Perdón, ingeniero. Sí, dígame, la señorita, no sé quién es. Sí, Sofía, yo levanté la mano inicialmente para lo que era el proyecto de lo que es la parte del estudio de oferta de mercado, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a ver primero Sofía y después creo que hay otros colegas que están también con algo hecho. Joel también, después. Ya, entonces, proyecto. ¿Lo pueden ver, perdón? Sí, ya se ve. Ya. Bueno, en esta oportunidad solamente voy a indicar de manera puntual lo que es el proyecto y voy a ir a lo que es el estudio de mercado. El proyecto que voy a desarrollar es el estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de helado en el municipio de Caranavi, La Paz, Bolivia. Como introducción, tenemos lo que es que el presente proyecto está orientado a la implementación de una planta procesadora y comercializadora de helados de leche y frutas en la ciudad de Caranavi, el cual tiene por objetivo el procesar y dar un valor agregado a los recursos naturales que tiene este municipio, ¿no? Este municipio tiene características referente a lo que es un clima tropical en la ciudad de La Paz. También se efectuó el estudio de mercado y en función a los datos obtenidos se realizó lo que es el tamaño y la localización. Eso creo que lo voy a abordar luego. En esta oportunidad solamente va a ser el estudio de mercado. Como antecedentes tenemos que el municipio de Caranavi cuenta con una gran extensión territorial, con un clima, como les indicaba, tropical húmedo, en la que existe una variedad tanto de frutas como el criado de ganado, que dentro de la materia prima requerida es la leche. Y como frutas considerables en este sector está lo que es la producción de la naranja, maracuyá y mangos, ¿no? La ciudad de Caranavi tiene aproximadamente una temperatura que oscila entre los 22 grados centígrados y los 32, es tropical. Por lo cual también una de las características es que tiene esa necesidad de consumo de algún producto que ayuda a refrescarse, en este caso los helados, ¿no? Dentro de lo que son los habitantes se encuentran
como todo lugar, los que son los niños, jóvenes y adultos para el consumo de este producto. Dentro del estudio de mercado que se ha realizado para este estudio de prefactibilidad, tenemos como primera parte el análisis de la demanda. Para dicho análisis se han tomado proporciones o datos arrojados por la alcaldía del municipio y se ha realizado la prospección de lo que son los censos del 2001 y 2012 a la fecha, ¿no? Datos oficiales, para poder calcular lo que es el crecimiento poblacional hasta el 2021 y hacer el cual salió un cálculo de tasa de crecimiento de 1.2%. Asimismo, se ha hecho una estimación de cuál es la demanda insatisfecha o el requerimiento insatisfecho, ¿no? También se analizó cuáles son las empresas que proporcionan este producto y se ha identificado la PIL y Delicia como empresa renombrada. Pero también existe lo que son la producción de helados artificiales. Esas microempresas que se realizan de manera artesanal en el mismo municipio, ¿no? Aquí tenemos una gráfica referente a la demanda por porcentaje, en la que está conformada por la obtención o el consumo, perdón, de la industria delicia, que indica que al año pues, se tiene un consumo de 65.730 unidades, de la industria PIL un consumo de 120.400 unidades y de lo que son estas empresas artesanales en el municipio un consumo de 129.904 unidades, ¿no? Realizando una sumatoria se obtiene que el total de consumo que se tiene en este municipio es de 316.054 unidades. Aquí tenemos una proyección de la demanda, donde se proyecta lo que es el tema del índice de crecimiento poblacional y la proyección de consumo, de acuerdo al índice, valga la redundancia, de lo que es el crecimiento poblacional, de cómo sería la proyección a futuro para lo que es el emplazamiento de este proyecto, ¿no? Como podemos ver, tenemos una recta de crecimiento hasta el 2031 en la proyección. Posterior a eso se ha analizado la oferta, que en este análisis de la oferta se busca definir y medir las cantidades y condiciones en las que se pone a disposición al mercado, ¿no? Lo que es este producto. Considerando 4 factores. 1, la situación climatológica en la región, que indicamos que es tropical y que sí se va a requerir. 2, aquellos proveedores de la ciudad de La Paz, o sea, nos referimos a los proveedores de industria como la PIL y Delicia, que tienen que desplazarse de la ciudad de La Paz, este producto, hasta Caranavi, ¿no? 3, la demanda, pero específicamente la insatisfecha, que también fue realizada en su prospección. Y 4, la elaboración de los helados artesanales, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de lo que es la oferta, hemos visto que no se considera la oferta futura porque existen empresas proveedoras de helados para su comercialización en el municipio mencionado, ¿no? Lo que sí se ha hecho la prospección es de lo que es la demanda insatisfecha, considerando lo que es el crecimiento poblacional. Vemos que va a existir la demanda, va a existir lo que es el consumo de estos helados, ¿no? Aquí tenemos una proyección en la que está intersectada la demanda insatisfecha y la oferta proyectada que se quiere medir posterior a lo que es la implementación de este proyecto. Eso sería, ingeniero, la parte inicial de lo que es la oferta de mercado que se ha analizado para la implementación de este proyecto, ¿no?
Posterior a esto ya estoy viendo el documento de lo que es la localización y el tamaño del proyecto que se quiere implementar en este municipio. Bien. A ver, primero voy a hacer unos pocos comentarios del formato de su presentación. Y eso es para todos. Procuren que la letra o las letras de las imágenes, de los slides, sea más grande, ¿no? Porque se supone que esto ustedes lo están ya sea exponiendo virtualmente o lo están proyectando. Entonces, esa es una recomendación en general. Las letras, el texto de cada imagen debe ser más grande para que sea legible, ¿no? Para que pueda leerse desde cualquier lugar. Esa es una. En términos del proyecto, creo que hace falta una descripción del producto, que usted si bien ha mencionado que son helados de leche y frutas, sería bueno describir un poco más, ¿no? Describir si van a ser, y cuando hablan de unidades, ¿qué tipo de unidades está hablando el estudio? ¿Son envases, son en bolsas, son chupetes? No sé, ¿no? O sea, un poco hay que especificar qué significan las unidades. Esa es una pregunta en general del estudio. Ahora, lo que no me ha quedado muy claro es que todo ese estudio de la demanda insatisfecha es un estudio que ha hecho ¿quién? ¿Delicia? No, esto es un estudio realizado para esta empresa X que quiere implementar un proyecto en el municipio de Caranavi, ¿no? Ya. En realidad la comunidad que quiere industrializar lo que son sus helados. Está muy bien. En todo caso, yo creo que hace falta un poquito más de imágenes porque si vas retrocediendo, a ver, retrocede un poquito. Un poco más, ya un poquito más. Ahí, por ejemplo, ¿no? En la siguiente, antes ya ve la letra, ¿no? Un poquito hay que, la claro. siguiente, ahí en ese de estudio de mercado. Ahí. Por ejemplo, ahí usted ha hecho una exposición de unos 4 o 5 minutos con una sola imagen. Entonces, quizás sería bueno que un poco desglose, ¿no? Primero la demanda, de repente lo que está explicando en dos, que sea legible, ¿no? Después, cuando habla del mercado, de esos porcentajes, son los porcentajes que están, que el estudio ha detectado que es el consumo, ¿no? Ese es el consumo actual. Perfecto. Entonces, y ahí habla de unidades, entonces ya sabe, tiene que especificar qué tipo de unidades. Estamos hablando de litros, estamos hablando de envases, qué tipo de envases, en fin, eso un poquito para dar la idea de qué tipo de unidades se está considerando. Adelante, o sea que ahí básicamente son 2 o 3 hasta 4 imágenes que le permitan a usted explicar un poco mejor todo lo que nos ha dicho en una sola imagen, ¿ya? Esa es una recomendación perfecto. Lo voy a desglosar entonces. Lo ideal en estas presentaciones es que cada vista, cada imagen, tenga 1 o 2 ideas, ¿no? O si son 3, pues que se las vea en la diapositiva, que hay 3 cosas que usted queriendo presentar. Pero mejor si es 1 o 2 ideas bien claras para seguir a la siguiente imagen con la siguiente idea, ¿no? Más desarrollada. Pero está bien. A ver, adelante un poquito más. Proyección de la demanda. Claro, en alguna parte, por ejemplo, es importante que el consumo per cápita que ha detectado para Caranavi es no sé cuántas unidades por persona, porque ese consumo per cápita es el que se va a proyectar para la demanda futura, ¿no es cierto? O sea, si
Y también hay que mencionar que Caranavi y sus alrededores tienen una población de no sé cuántos, no he llegado a captar qué cantidad de población tiene o tenía en ese momento, que es la base de nuestra proyección. El crecimiento que usted ha mencionado es que el 1.2% anual crece la población, pero entonces tenemos que saber de qué población estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, nuestra referencia son que si 50.000, 80.000, no sé cuánto, ¿no? Y el consumo per cápita es 1.2, no sé, pues, o 10 unidades al año, no sé, una cosa así. Entonces, un poquito hay que correlacionar para que salga directamente la proyección y la demanda insatisfecha. En general está interesante porque es, en todo caso, un estudio que ha llegado a esas conclusiones, pero si es elaboración propia, póngalo elaboración propia, o si no, fuente, estudio de tal, ¿no? Para que también usted haga referencia a quien, de dónde está utilizando esa fuente, ¿no? Es interesante, usted ha jugado con los contrastes de fondo azul, letras blancas, eso está muy bien, ¿no? Es importante hacer contrastes porque eso permite que primero no es el fondo blanco, que sí en una gráfica está bien, pero en una diapositiva eso llama la atención y permite mantener justamente la atención del auditorio. Pero como siempre, las letras, ¿no? Un poquito más grande, ok. Sí, en general esa sería mi observación. Está muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tiene algo para mostrarnos? No sé quién pidió. Joel, adelante. ¿Qué tal, Joel? Sí, sí, se lo escucha. Ya. Sí, está subiendo. Bien. Sí se ve. Adelante. Son dos páginas, ¿no? Hay texto y fotos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿qué porcentaje tiene ahí?
¿O cómo cuantifica? Ya, impresionante. Ujú. Ya, está muy bien.
Bien. A ver, Joel, eso que usted nos ha presentado, ¿qué es? ¿Es un resumen? ¿Es el estudio? ¿Qué es? Ya. ¿Eso cuántas páginas tiene entre mercado y ingeniería? Bien. A ver, y yo creo que es buen material, es decir, se nota que ha habido una serie de investigaciones, se ha recuperado una serie de información, pero en el caso de tanto de la presentación PowerPoint como del resumen ejecutivo, hay varias cosas que no hace falta mencionar. Por ejemplo, nos ha hablado de los contratos y del tipo de contratos que hay para hacer la obra, me imagino. Nos ha hablado de las normas de construcción, que son el tipo de retiros, altura máxima, Es decir, eso yo creo que es más parte del estudio. Con decir usted, normas de construcción, 2 puntos, debe cumplirse con las siguientes normas, 3 líneas, ¿no? No 3 páginas, o sea, tiene que hacer un ejercicio de resumen y de solamente indicar varias cosas por los subtítulos nomás, porque se supone que lo que usted está mencionando en un resumen ejecutivo va a estar en el proyecto, ¿no es cierto? Este puede ser el documento que usted presente como parte del proyecto, pero no es el resumen ejecutivo. En su momento tiene que hacer una abstracción muy importante de los aspectos realmente importantes de lo que usted quiere mostrar, ¿no es cierto? Eso en general para todos los que están haciendo su resumen ejecutivo y su presentación, está bien presentar todo lo que tiene el estudio, pero tienen que hacer un ejercicio de síntesis muy importante para lo que es el resumen ejecutivo y también para la parte de la presentación. Porque la presentación también es una forma gráfica de justamente presentar los aspectos más importantes. Hay algunas cosas que con solo mencionarlas en un texto es suficiente, no hay necesidad de desarrollar todo ello. Es buen material, le sirve para su trabajo tanto de la presentación como del resumen. Hay una consulta, sin embargo, cuando habla de un precio promedio, son de unas casas, ¿no es cierto? De los terrenos. Bien, ¿y qué tiene que ver con los departamentos que usted va a vender? Ya. Sí, ¿no? Porque me llamó la atención, si usted va a vender departamentos, un departamento incluye el precio de construcción del departamento, de 80 metros cuadrados, por decirle, por un costo unitario de construcción de $500, la construcción vale tanto. El terreno es el fraccionamiento de la parte del terreno que se le asigna a ese departamento. Si el terreno de 300 metros, que sí, vale $1 millón, pero el departamento ocupa más o menos un terreno de 60 metros, no sé qué, entonces costo de terreno más costo de construcción es el costo del departamento. Eso tendría que usted comparar con los departamentos que se están vendiendo, porque si me hace referencia de un precio de casas y usted está vendiendo departamentos, entonces ahí hay un poquito que la comparación no es la que debería en todo caso mostrar, ¿no? Ideal sería que tenga precios o costos, precios de venta de departamentos en la zona, digamos, ¿no? Entonces ahí usted va a ver que un departamento, y además el precio unitario de esos, ¿no? Si es un departamento de 90 metros cuadrados que está, no sé, en $90,000, el precio unitario es $1,000 el metro cuadrado, digamos, ¿no? Que está incluido el precio del terreno y la construcción. Y usted va a tener en su momento que decir, nuestro precio unitario de venta de nuestros departamentos es $60,000, por ejemplo. Ah, caramba, entonces estamos $30,000 menos que un departamento parecido en el área. Ahora, obviamente, de repente la calidad del otro es de lujo,
no sé qué, pues, ¿no es cierto? Pero se trata de tener parámetros comparables del producto que usted va a ofrecer en general. Dígame, ¿algún comentario? Ya, como le digo, si es una cosa tangencial, referencial, la puede mencionar en 2 líneas, ¿no? Bueno, a ver, trate de ser más selectivo de la información que va a presentar, tanto en su resumen ejecutivo como en la presentación. Y como les digo, hay aspectos que, eso de los contratos, francamente, me parece muy bien, digamos, ¿no? Pero en la factibilidad del proyecto, es bueno tomar en cuenta lo que tiene que cumplir, que se puede mencionar, pero no es determinante a no ser que sea un tema vital, ¿no? De que, por ejemplo, temas ambientales que pueden inviabilizar el proyecto, sí hay que mencionar. Pero normas de construcción civil o de planificación urbana se supone que tienen que cumplir. Se las puede mencionar, simplemente indicar y sin mayor detalle, ¿no? Porque eso tienen que cumplir, sí o sí. A no ser que sea muy difícil de cumplir, eso sí ya puede poner en riesgo el proyecto. Está muy bien, como le digo, hay harta información, trate de seleccionar lo más importante y el resto pues se queda como parte del proyecto, digamos, es muy buena información, pero el rato de presentarlo tiene que ser bastante selectivo, ¿ya? Muchas gracias, Joel. Gracias, Joel. A ver, ¿quién más se anima? Un ultimito. ¿Alguien tiene su mercado o su ingeniería? Nadie. Creo que no hay más, ¿no? Bien, entonces no se olviden, aprovechen este fin de semana largo y tendido para tener viernes, sábado y domingo. Hagan su presentación o como ha hecho Joel, hagan su resumen o su parte básica del proyecto. A eso aplíquenle el resumen ejecutivo y también su presentación. No es un trabajo que se hace en un día, como están pudiendo ver, 2 o 3 días para la parte de mercado posiblemente, ¿no? 2 o 3 días para la parte de ingeniería, es decir, hacer la presentación, imágenes, ojalá pudiesen hacer imágenes con inteligencia artificial, que es, hay GABA, o sea, como se llama, hay una serie de aplicaciones para hacer presentaciones que si ustedes ya las utilizan, mucho mejor, pero de momento las presentaciones que hemos visto están todavía bastante estáticas. Espero que les den dinamismo, buena presentación, etcétera, ¿no? Pueden poner audios, pueden poner fotos que aparecen, cuadros, etcétera, ¿no? Ese es parte del trabajo que ustedes podrían hacer y que en lo que significa la presentación tiene su valor, ¿no? En todo caso, esa es una recomendación. Bien, en todo caso, les agradezco. Vamos a empezar a ver en lo que nos habíamos quedado. Hemos visto, espérenme, vamos a ver si puedo subir los cuadros. Si los tengo visibles. Si los tengo visibles. A ver. Bien. Esa parte de los cuadros han sido escaneados y se ha subido una carpeta en la plataforma donde está mucho mejor de las imágenes que yo les había pasado. O sea que ustedes pueden acceder entre la grabación que va a estar más los cuadros que ya están escaneados, van a poder repasar el ejercicio que se está viendo como ejemplo. Entonces, hay muchos más cuadros, se podrán imaginar. Esta es la parte económico-financiera de un proyecto donde se pone un ejemplo que uno de los cuadros importantes es el costo anual de producción.
En este caso dice al año 3, al 100% de producción, porque si ustedes recuerdan, lo que teníamos en el ejemplo era un proyecto que tenía 3 años hasta llegar al 100%. El primer año creo que era el 50% de la capacidad instalada, el segundo año al 70%, y en este caso se está presentando el cuadro al 100% de producción. Este es el cuadro de los costos anuales. En este caso se discrimina costo de fabricar, costo de administrar y comercializar, las depreciaciones, costos financieros, imprevistos, costo total. En el costo de fabricar son costos variables y costo fijo. Entre los variables obviamente está la materia prima, que está en función de la cantidad, ¿no es cierto? Y aquí está por producto. Si es uno solo de los productos, esto se va a reducir al costo total, ¿no? Si es un producto que tiene una materia prima, pues ahí está el total, que es la parte de la columna derecha. Pero si se fijan, el costo variable en este ejemplo tiene energía eléctrica, porque obviamente a mayor producción, mayor consumo de energía, a la tarifa de consumo industrial. Hay repuestos también que mientras sea mayor el uso, también vamos a tener que cambiar o utilizar más repuestos. En costo fijo, obviamente están sueldos y beneficios sociales del personal de planta, mano de obra directa, energía eléctrica de lumínica, o sea, lo que se gasta en las oficinas y en el galpón, en la fábrica misma. El mantenimiento es un costo fijo porque es un servicio que seguramente está contratado. Los seguros también tienen un valor anual de costo fijo y otros insumos. El segundo rubro de los costos son los costos de administración y comercialización. En esta parte tenemos sueldos y beneficios sociales del personal administrativo. Obviamente hay un cuadro primero donde está quiénes son los administrativos, ¿no? El gerente, la secretaria, el mensajero, el chofer, no sé quiénes más, ¿no? El contador, etcétera, ¿no? El costo de administración de insumos y servicios, gastos generales, publicidad. Esto es la parte administrativa. Tenemos, además, este es un resumen que vamos a tener un cuadro seguramente de depreciaciones y recuperaciones, que aquí vamos a poner el total anual de depreciaciones, ¿no? Sabiendo que, ustedes saben, las depreciaciones de terreno son 20 años, de maquinaria, equipo de repente 10, de vehículos 8, en fin, hay algunos parámetros que eso se utiliza como convención para calcular la depreciación anual. Los costos financieros están también, es otro cuadro que se tiene que tener, donde están los costos financieros por tipo de financiamiento, ¿no? Si hay un financiamiento del capital de operaciones, vamos a pagar ciertos intereses. Si hay la maquinaria es con crédito, también va a tener su evolución de costos financieros. Imprevistos, este es un elemento que generalmente se pone un 5% de algún tipo de costo, digamos, del costo de fabricar, por decirles, un 5%, por decir algo, ¿no? Y eso se mantiene a lo largo de la evolución del proyecto. El costo total es la suma y ya tenemos costos anuales que están en esta parte, 1.320.000 a partir del año 3, ¿no es cierto? También hemos visto, acá sigue la parte de ingresos y costos. El costo financiero, que es lo que va a dar el cuadro de financiamiento, los imprevistos sobre costo de fabricación está aquí, costos, utilidad neta. Entonces hemos debido tener un cuadro de ingresos y costos. La diferencia es la utilidad neta. Si hay utilidad, pagamos impuestos, y la utilidad, esta es la utilidad bruta. Realmente la utilidad neta es la diferencia de la utilidad bruta menos los impuestos. Aquí está, ¿no? Ingresos por la venta anual de su producción, costo de fabricar, bueno, ya eso es un detalle, costo fijo, comercialización, etcétera.
y creo que lo que continuaba era esta parte, ¿no? Y que tenemos la utilidad neta. A ver, vamos a ver. En este caso, este cuadro nos va a permitir determinar un flujo de caja que nos va a servir para las series de cálculo de tasa interna de retorno, del valor actual neto y demás, ¿no? Este cuadro muestra los ingresos totales año a año, los costos totales, ya está fabricar, comercializar, imprevista, aquí está el total de costos. La diferencia entre ingresos totales y costos totales está bien aquí, la utilidad bruta, los impuestos que restamos de la utilidad bruta, la utilidad neta. Si a esta utilidad le sumamos las depreciaciones y recuperaciones, vamos a tener el flujo de caja neto, ¿no es cierto? Este valor, que es la suma de la utilidad más depreciaciones, nos va a permitir tener el siguiente cuadro. Bueno, ya han visto el cálculo de tejido del punto de equilibrio que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos otro cuadro que son fuentes y usos de fondos. Aquí queremos saber en qué hemos utilizado nuestros recursos. Primero las fuentes, de dónde viene la platita, y los usos, a dónde va a ir, ¿no? En fuentes tenemos el aporte propio, $101,000, es lo que ponen los capitalistas, los dueños de la empresa. Tienen préstamos el año 0, total financiamiento antes de empezar a funcionar, 438,477. El año 1 hay un préstamo para el capital de operaciones. También ese año vamos a disponer de la utilidad neta de ese año y las depreciaciones. Total, nuestras disponibilidades, digamos, del año 1 son 87,800. Y así sucesivamente durante el tiempo de vida del proyecto. Acá en el año 2 ya no hay aporte propio porque es el capital de operaciones que se está generando. Son solamente las utilidades, depreciaciones, las fuentes. En usos, el del año 0, vamos a invertir todo, posiblemente en maquinaria, equipo, en terreno, en obras civiles, etc. Aquí hay un cuadro que está justificando el activo diferido, que son los estudios, habíamos dicho. Total, usos, tiene que ser igual a fuentes, ¿no? En el caso del año 1, hemos dicho que el capital de operación es lo que vamos a utilizar. Ese es el uso, este es el saldo de la gestión. Saldo acumulado para el año 1, este. El año 2 hacemos lo mismo, habíamos tenido un déficit de 2,000, pero tenemos 28,000 el año anterior, por lo tanto, nuestro saldo acumulado es este. Y a lo largo del proyecto se va sumando lo que va a generar esta inversión. Aquí ya vamos a tener un flujo monetario y un cálculo tanto del PIR como del valor actual neto. Aquí vamos a poner en el año 0 las inversiones, en el año 1 o en el año que corresponda a hacer una inversión. Esos son saldos negativos para el flujo monetario. El flujo de caja se lo pone acá, es positivo. Para el año 0 mantiene negativo. Para el año 1 esto es negativo, positivo. Este es el flujo monetario. Entonces, con este flujo monetario vamos a actualizar el valor actual neto al 20%, al 30%. Ya saben que el criterio de actualizar los flujos es tener el valor, por ejemplo, el valor de 184,000 en el año 10, ¿cuánto significa trayéndolo al año 0? ¿No es cierto? En el año 2, estos 73,930, ¿cuántos significan en el año 0? Y eso es lo que vamos a sumar y vamos a hacerlo a determinadas tasas. En este caso, imagínense, se ha hecho al 20% y la sumatoria da 42,000,
¿cierto? Ahorita vamos a ver qué es lo que significa el valor actual neto. Al 30% en este proyecto es negativo. Ah, caramba, entonces ahí hay problemas. Pero hemos dicho que el valor actual neto a una tasa determinada que se vuelve cero, es decir, que todos estos ingresos actualizados al año cero tienen que ser igual a la inversión. Esa tasa en este caso es 22.22. Súper interesante tener un proyecto que rinda 22%, ¿no? Este es otro flujo. Es un flujo que vamos a calcular también la TIR. La TIR es una fórmula que ahorita vamos a ver, que hay en Excel. Usted pone en los flujos, los montos y se le calcula la tasa. En este caso vamos a considerar como inversión propia solamente el aporte propio de los inversionistas. Y el flujo neto es el flujo de caja neto que hemos visto. La amortización es otro de los elementos que nos va a permitir tener nuestro flujo monetario real del inversionista. Imagínense, estas amortizaciones vienen del cuadro de amortizaciones, es el pago de capital seguramente. Y el año 1 hay un margen, el año 2 hay déficit de 2.000, el año 3 hay un superávit y así sucesivamente. Si nosotros actualizamos este flujo al año 0, al 20% es positivo, casi $200,000. Al 30% de actualización es un poquito menos, pero sigue siendo interesante. Si calculamos la tasa, a una tasa que el valor actual neto sea 0, esa tasa es 47.51. Quiere decir que para el inversionista invierte $101,000 y al cabo del proyecto de la vida útil va a tener una utilidad de casi el 50%, ¿no? Ese es el rendimiento de capital. Después vamos a ver, este es un flujo monetario desde el punto de vista de la economía. En este caso, ¿qué se considera? La inversión, tanto el año 0 como el año 1, el flujo de caja neta que hemos visto de dónde sale, y aquí vamos a tener intereses. Esto está pagando el proyecto, estos intereses a lo largo del tiempo. Y también está pagando impuestos, que son los impuestos de utilidad. Entonces, este flujo lo que va a considerar, estas partes son negativas, estas son positivas. Esto, 59 menos 28 menos 47, o sea, sumando 28 más 47 más 500 menos los 59 son 17,000. Esta suma 73 más 45 más 13 es 132. Entonces, este flujo monetario nos va a permitir calcular desde el punto de vista de la economía la tasa interna de retorno. 32% desde el punto de vista de la economía. Ese valor actual neto al 20% es mayor todavía, y al 30% es aceptable todavía. Es mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, esos son, aquí está, en las imágenes que les he dejado, está la descripción de la tasa interna desde el punto de vista financiero del proyecto, es este, y vamos a leer la evaluación de la TIR desde el punto de vista financiero. Se realiza tomando en cuenta la estructura del financiamiento, por ello acepta que los intereses formen parte de la estructura de costos, o sea que sumamos los intereses, así como los impuestos, también lo ponemos como costo. Por lo tanto, se toma el saldo del flujo de caja neto que hemos visto en el cuadro para el periodo de operación, donde además de las utilidades netas se consideran depreciación y amortizaciones, que son las disponibilidades de los activos diferidos, y las recuperaciones, que son recursos que están disponibles para su uso. El cálculo se realiza en base al cuadro que hemos visto, que se presenta el correspondiente flujo monetario, donde el TIR 22.22%. Un rendimiento súper interesante, porque si nuestra tasa de oportunidad del capital es el 10%, imagínense, estamos mucho más que
en nuestro rendimiento en un banco o en un depósito o en un préstamo, ¿no? Claro, estas tasas son posiblemente debido a un periodo que era posible eso. Ahora, nuestra tasa de referencia posiblemente es la tasa del 9%, del 6%, en fin, de las tasas vigentes en el sistema bancario, ¿no? Entonces, si la tasa de referencia es el 9%, por decirte, o 10%, si es una tasa productiva, no sé si estará al 12%, pero si fuera al 12%, nuestra TIR tiene que ser mayor a esa tasa de un crédito, ¿no? Del 12%. Si fuera 15, ya es interesante, ¿no? Esta tasa interna, desde el punto de vista económico, ¿qué considera? La evaluación de la tasa interna de retorno en base al criterio económico se realiza en base al flujo de caja, nuevamente, en el que no se considera la estructura de capital, por lo que no se toma en cuenta los intereses como costo. Es decir, no vamos a considerar intereses ni tampoco los impuestos sobre utilidades, que se establecen como simples transferencias de un sector a otro. El flujo monetario con el que se ha calculado el TIR, en este caso, nos da 32%. Las tasas de interna encontradas muestran el alto grado de rentabilidad de este proyecto que lograrían las inversiones, denotando un potencial conveniencia de las inversiones requeridas para la ejecución del mismo. Por lo tanto, la evaluación será en base a la tasa interna de retorno, que es un proyecto factible y muy, muy interesante. Este es el caso de la relación beneficio-costo. Los beneficios son estos que están dados en un cuadro, que vamos a ver ahorita la explicación, y los costos totales son estos otros. Entonces, se trata de actualizar todos estos valores a determinada tasa, que vamos a ver que se pueden hacer a varias tasas, y todos los costos se actualizan al año 0 y se hace la comparación beneficio-costo. A ver, vamos a ver, aquí está la explicación. No, estas son las depreciaciones. No, esto es un cuadro de referencia que les decía anteriormente. Obras civiles, 20 años, 5% anual. Vehículos, 8, 12.5 del valor en depreciaciones. Maquinaria y equipo, 10. Muebles y útiles, 5% anual. Equipo de seguridad, 8. Esa, ¿no? Los activos diferidos se deprecian en 5 años. Los estudios finales también. Todo lo que parte de preinversión y diseño final, 5 años. Hay un gasto en pruebas y puesta en marcha, que es el 5%. La organización, 5%. Y estos intereses durante el periodo de instalación, que si un año es al 5%. Todo esto nos va a dar es decir, aquí están las depreciaciones. Y si hay un valor residual al año 11, ¿qué quiere decir? Que lo que tengamos el año 10 lo vamos a vender y vamos a obtener, teóricamente, es un ejercicio, no es que vamos a tener estamos hablando del año 0 y estamos pensando en el año 11, ¿no es cierto? Para el año 11, vendiendo lo que tengamos que vender, vamos a tener 25,000. Con todo eso vamos a poder sacar el valor residual que se utiliza para el año correspondiente. Esta es la relación beneficio-costo que quisiera que tomen en cuenta. Es un coeficiente entre beneficios y costos actualizados al presente. Es decir, aquí se ponen la sumatoria de beneficios anuales actualizados al año 0. Y aquí se pone la sumatoria de costos de cada año actualizados al año 0. Esta relación se calcula con una tasa de interés del 10, del 20 y del 30, por ejemplo, en este ejercicio. En este caso, el beneficio no representa la utilidad generada, sino el ingreso real obtenido del proyecto, incluyendo depreciaciones y recuperaciones. El costo CJ es el costo real, es decir, costo de operación menos la depreciación. Por lo tanto, la relación empleada es
En beneficios, ingreso de ventas, más depreciación, más interés. En costos es el costo de inversión más los costos. Y aquí tenemos el resultado, 3 resultados. La actualización al 10% de beneficios y costos, tanto beneficio como costo, la división nos da 1.14, es positivo. Al 20% el mismo flujo nos da un poco menos, aquí un poco menos, 1.10, también es mayor a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los beneficios actualizados a una determinada tasa es mayor a 1, entonces está positivo. El 30% es 1.07, está bastante, ahí sería un poquito complicado, pero todavía está positivo. Entonces, los valores encontrados de la relación beneficio-costo para las distintas tasas de actualización ratifican grado de atractividad económica del proyecto por tener valores superiores a 1. Ese es el criterio de evaluación de del beneficio-costo, de la relación beneficio-costo. Ya hemos visto la parte del valor actual neto también, ¿no es cierto? Entonces, ahorita si me dan, ya mi garganta ya está a punto de sonar, entonces vamos a tomar, ¿qué les parece? Unos, ahorita son las 9 menos 10, tenemos clase hasta las 10. Nos daremos unos 15 minutos para descanso y vamos a empezar con el tema de la semana 3, la matriz del marco lógico. Entonces son las 8:40, nos vemos en 15 minutos a las 8:55. Gracias, jóvenes, hasta dentro de un momento. En 15 minutos.